8:16 p.m. Senador Pinto, gracias por estar con nosotros a esta hora en Recap Blue. Ayer el presidente Gustavo Petro, durante el Consejo de Ministros, dijo que el saboteador, refiriéndose a usted, que por haber hundido la reforma laboral en la Comisión Séptima, ahora estaba presentando una mini reforma sobre todo el tema laboral en Colombia. Quiero preguntarle, ¿usted es un saboteador, como dice el presidente Gustavo Petro, o qué le dice al mandatario? Bueno, muy buenas noches, un saludo cordial para todos. Sí, escuché la intervención del señor presidente, ha sido reiterativo en ese escenario por la posición que tomamos en el hundimiento de la reforma laboral. Igual lo ha repetido el señor ministro de Trabajo. Yo lo único que les debo decir en este evento, yo no sé si al presidente lo tienen mal informado o si no sabe cómo son los aconteceres del Congreso, lo cual me extraña. Él fue congresista durante muchos años, de hecho compañero mío en la Comisión Primera del Senado en el periodo pasado. De igual manera, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, también fue congresista, pero parece que el ministro de Trabajo asesora muy mal al presidente. La reforma que se hundió laboral en la Comisión Séptima se hundió porque tenía muchos vicios de constitucionalidad. Yo se lo dije al ministro ese día en la explicación y él lo entendió. Se hace el bobo, que es diferente, pero él entendió que era la primera vez en la historia de Colombia donde un proyecto de ley ordinaria pretendía modificar la Constitución, que habían metido articulados que tienen que ver con la esencia del derecho fundamental al trabajo y que tenían que ser regulados por leyes estatutarias, y otros elementos que sí podían ser tramitados como ley ordinaria, como el que tiene que ver con las horas extras y el recargo nocturno. Mezclaron tres cosas, pareciera, yo lo he dicho, pareciera que el proyecto lo hubieran radicado con la firme intención de que se hundiera en el Congreso o de que lo tumbara la Corte Constitucional. Y yo pienso que tal vez tenían ya planeada esa famosa consulta, o bien si se hundía la pensional en la Corte Constitucional, o bien si se hundía esta laboral y ya tenían presupuestada su campaña política, porque ellos entienden y sabían perfectamente que estaba muy mal diseñada esa reforma laboral. Yo soy abogado y estuve todo el tiempo en la Comisión Primera, tanto en Cámara como en Senado, y en este periodo me correspondió la Comisión Séptima. Y por tanto, la argumentación fue jurídica y constitucional. Claro. Amén de lo que expresaron los demás congresistas, los demás senadores, en lo que tenía que ver con el aumento de la informalidad, cómo se acababa el empleo formal en ese proyecto. Y mire que siguen insistiendo en una de las preguntas que tiene que ver con el contrato a término indefinido, donde dice la pregunta que lo dejan preferencial. En la reforma lo traían de igual manera, pero en el artículo de la vigencia y derogatoria derogaban todas las normas que tenían que ver con los contratos a término fijo, con los contratos de obra, lo cual dejaban solamente el contrato a término indefinido como vigente en la legislación colombiana. Y hay muchos sectores que vinculan gente de manera temporal, por ejemplo, como el sector del calzado, los textiles, que trabajan 5 o 6 meses para una producción de temporadas. Obligarlos a tener a todos los trabajadores en contrato a término indefinido implicaba la quiebra de todos estos sectores. Claro. La hotelería, por supuesto, de igual manera. Eso fue lo que se hundió. El presidente lo sabía perfectamente. A ellos el tema de los trabajadores, que dicen ahora que yo soy el verdugo de los trabajadores y que ahora radiqué este proyecto, porque yo no lo radiqué, no soy autor del proyecto, porque rendí ponencia positiva. Uh-huh. Entonces me estoy contradiciendo. Yo se los expresé a ellos de manera pública. La bancada del Partido Liberal de Senado, cuando comenzó este gobierno, radicó este mismo proyecto de las horas extras y los recargos nocturnos para los trabajadores colombianos. No lo dejaron tramitar el gobierno en la Comisión Séptima de Senado. El Partido Conservador lo radicó en Cámara, se lo hundieron en Cámara. El propio gobierno gestionó el hundimiento de este proyecto que le daba el reconocimiento a los trabajadores de las horas extras y los recargos nocturnos, todo con un interés de poderlo meter en la reforma
laboral que se hundió, porque era lo único que tenían para venderle a los colombianos, era utilizar a los trabajadores como un mecanismo político, y por tanto lo incluyeron allá para que, cayéndose toda la reforma, pudieran decir que los enemigos de los trabajadores somos nosotros. Claro, senador. Es el gobierno mismo el que los está utilizando a los trabajadores. Sí, el presidente Gustavo Petro ayer en ese Consejo de Ministros en el que lo llama usted saboteador, le da una orden al ministro Armando Benedetti, y es declarar, o más bien radicar, el mensaje de urgencia para ese proyecto del que usted es ponente positivo. ¿Usted cómo interpreta esto? Porque para muchos, por supuesto, esto es una manera bastante irónica del presidente Gustavo Petro de intentar que el Congreso saque adelante rápidamente su proyecto para luego entonces empezar la discusión sobre la consulta popular. Bueno, mire, ahí hay varias interpretaciones que uno ha podido dar. Es que leer al presidente no es difícil, aun cuando él habla en términos contradictorios, porque él habló de salir el 1 de mayo con la espada de Bolívar desenvainada, que la consulta iba porque iba, pero al mismo tiempo también, fuera de que nos llama saboteadores en la reforma laboral anterior, en esta manda y envía un mensaje de urgencia y de insistencia. Pero además se contradicen en varios escenarios. Yo escuchaba al ministro de Trabajo con sorpresa, hablando de que cuando metían el mensaje de urgencia íbamos a ahorita a trabajar en las comisiones séptimas de manera conjunta para votar y que entonces no íbamos a trabajar de manera conjunta, y eso no es cierto. El mensaje de urgencia para que trabajen conjuntamente las comisiones se requieren que se haga antes de rendirse ponencia. Aquí ya se rindió ponencia. Aquí lo que hay es un mensaje de insistencia que lo que lleva es a que se le dé preferencia a esta reforma por encima de todas las demás. Uh-huh. Nosotros estamos en la discusión de la reforma a la salud, que es lo que le importa en este momento a todos los colombianos. Los pacientes están muriendo, no hay recursos para atender a los pacientes, no les están pagando a las IPS para las atenciones y se están cerrando muchas clínicas las atenciones en Colombia. Y este siendo el tema fundamental de discusión hoy en la Comisión Séptima, nos envían mensajes de insistencia para este proyecto. Significa que debemos parar la discusión de la reforma a la salud para darle trámite a este. Yo eso no lo entiendo de el señor presidente de la República. Este es un proyecto que tiene dos temas básicos, que es el del reconocimiento de la jornada nocturna, que entre otras cosas la discusión de si son las 7 o las 8, pues será una decisión que se tomará en el momento de la votación. Porque también debo decir que esto no es solo el proyecto que presentó el Partido Liberal de manera solitaria, también hubo otro proyecto donde fueron firmados por otros senadores liberales también, pero acompañado por senadores de la U, por senadores del Partido Verde, y lo que se hizo fue acumularlos. Los unos un proyecto hablaba de las 7, el otro hablaba de las 8, los unificamos, hicimos un parámetro para poder revisar lo de las MIPYMES, y eso fue lo que se rindió en la ponencia. Pero es una ponencia que yo he rendido apenas para abrir la discusión y el debate. En la discusión en la Comisión Séptima de Senado se podrá tomar la decisión por cualquiera, por proposición nuestra, por proposición de cualquiera de los senadores, si se hace la de las 7 que traía un proyecto o la de las 8 que trae las otras. Eso es independiente. Uh-huh. Es revisar el tema del impacto, sobre todo en las pequeñas empresas. Esta no es una normatividad que cobije y golpee mucho a las grandes empresas que tienen cómo pagarlo sin ningún problema. Son las MIPYMES, que son prácticamente el 94% de las empresas que hay en Colombia, generan el 92% de los empleos que hay y son las que podrían resultar más golpeadas. Por eso es un balance que estamos haciendo de equilibrio, pero bien podríamos moverlo a las 7 de la noche como estaba un proyecto. Ahorita está planteado hacerlo a las 8, no se ha tomado esa decisión. Pero lo que no es coherente es lo que dice el ministro Sanguino, es que él pareciera que nunca hubiera pasado por el Congreso, de decir que van a sesionar conjuntamente. No, es un mensaje de insistencia. Este proyecto ya estaba, como lo digo, esto es un tema que quiere ser abanderado por el gobierno nacional. Los proyectos que se hundieron por el mismo congresistas del Pacto Histórico y patrocinados por el gobierno, que apuntaban a esto mismo, obedecía más a que eran de carácter parlamentario, de origen parlamentario,
y ellos querían tenerlo como bandera. Sí, era lo senador, único que tenían para vender de esa reforma política. Decía esta mañana en entrevista con Mañanas Blue el ministro del Interior, Armando Benedetti, que, bueno, le suena esa mini reforma, pero que solamente tiene 2 puntos y que no están incluidas algunas de las preguntas, las 12 específicamente, que hay en la consulta popular, que el gobierno apoyaría su proyecto si los dejan incluir algunas de esas preguntas de la consulta. ¿Estarían dispuestos a tener ese diálogo con el gobierno del presidente Gustavo Petro para modificar un proyecto que es muy sencillo? Por eso la llaman la mini reforma, porque solamente trata 2 temas, entre ellos, por supuesto, el del recargo nocturno. Mire, nosotros no presentamos, yo no radiqué la ponencia, y los autores de estos proyectos, como le digo, son 2 proyectos que se acumularon. Yo creo que ni ellos, ni el interés de la Comisión Séptima de votar este proyecto, de sacar adelante el proyecto del reconocimiento de estos derechos a los trabajadores, tienen que ver con el tema de la consulta. A nosotros nos da igual, a mí particularmente me da igual si el gobierno hace o no hace la consulta. Lamento que se vaya a gastar un montón de plata del erario público, de los impuestos de todos los colombianos, en algo que no tiene ningún sentido. Nadie entiende ninguna de las preguntas, ni en su redacción, ni en su tema. Yo no sé, pareciera que no tuvieran asesores o lo hicieran con muy mala voluntad en torno a esto, pero están muy mal diseñadas. Pero a mí particularmente me da igual. El gobierno está en campaña, nosotros estamos legislando, nosotros tenemos una función diferente a la del gobierno. Ellos están en su proceso de mirar cómo logran sacar, cómo consolidan un candidato para las elecciones del 26 a la presidencia. Igual están tratando de sacar el transfugismo que solamente les conviene a ellos como pacto histórico, que hoy no pueden hacer coaliciones, poderse cambiar a ver si pueden lograr volver a sacar el mismo número de senadores. La agenda hoy del pacto histórico y del gobierno es netamente política. Sí, la nuestra pero entonces, es cumplir con nuestra función de congresista, sacar adelante un proyecto. No lo hicimos para incorporar las 12 preguntas, no tenemos intención de sabotear ese tema de la consulta. Si la quieren hacer, que la hagan. Nosotros vamos a legislar, son proyectos que radicaron congresistas de origen parlamentario y lo vamos a votar. Es decir, no aceptarían la propuesta del ministro Benedetti de incluir algunas de las preguntas de la consulta en la reforma de la que usted es ponente. No es eso. Por vía de proposiciones podría vincularse en algunos temas. Incluso hay algunos sectores que han llamado ya a decir que por qué no metemos también lo de las plataformas. Podrían meterse en algunos de los temas, pero es que hay unos temas con los que nosotros no vamos a estar de acuerdo, y fueron las razones por las que se hundieron en la reforma. Por ejemplo, en el tema de las organizaciones sindicales, que ellos lo que pretendían y pretendieron en esa reforma era fortalecer las grandes centrales obreras y acabar con los pequeños sindicatos. No dejaban hacer procesos de negociación a los pequeños sindicatos, sino lo podían hacer las centrales obreras. No se le podían reconocer beneficios a los trabajadores que no estuvieran sindicalizados. Se facultaba para hacer la huelga en todos los sectores, incluidos los de los servicios públicos esenciales, y eso significa que si el gobierno perdiera la presidencia en el año entrante y llegara a un gobierno diferente, las centrales obreras prácticamente quedarían facultades para paralizar el país en todos los diferentes sectores. Eso era lo que buscaban ellos con la reforma. Es que eso es lo que no le han querido decir a los colombianos. Nosotros no podemos meter esos temas que fueron los que dieron al traste con la pasada reforma laboral. Sí. Estos son 2 artículos que estaban en la reforma pasada, los otros 80 obedecían a estos parámetros. Yo los expliqué. Les dije cómo violaban tratados, acuerdos internacionales, el convenio 093 de la OIT, por ejemplo, que hacen parte del bloque de constitucionalidad, no podían ir en esta reforma. Lo de los principios fundamentales que los querían elevar al rango constitucional, que variaban los que tiene el artículo 53 de la Constitución, nada de eso se puede incorporar en un proyecto de reforma, en un proyecto ordinario. Si estuviéramos hablando de un acto legislativo, sería muy diferente. Allí sí podíamos tocar todos estos temas que el gobierno quiere. Si estuviéramos trabajando como una ley estatutaria, que además el uno y los otros de los que estoy mencionando, la competencia de la Comisión Primera y no de la Séptima. Senador. Señor.
Hablamos de una mini reforma justamente porque tiene 2 artículos y busca implementar 2 cosas muy sencillas, pero tal vez en lo que se había anunciado primero, que justamente lo anunció su compañero, el senador Alejandro Carlos Chacón, y lo que finalmente se radica en Comisión Séptima, hay un cambio, y es que la jornada nocturna va a comenzar o comenzaría a partir de las 8 de la noche y no de las 7. El gobierno, por su parte, en la consulta popular, dice que esto sería a las 6 de la tarde. Aquí podría de pronto haber negociación. ¿Ustedes se irían de pronto que la jornada nocturna arranca a partir de las 6 o se quedan en las 7 de la noche máximo? A ver, mire, eso le voy a explicar varias cosas. Primero, no es el proyecto solo de Alejandro Carlos Chacón que traía el de las 7 de la noche. Como ya lo dije, hay otro proyecto donde está la senadora Angélica Lozano, por ejemplo, del Verde, donde hay varios senadores de la U y otros senadores liberales que los radicaron en el mismo proyecto, pero dice a partir de las 8. Hay 2 proyectos acumulados. Es la primera parte, que no es solo el proyecto de discusión, el que lideró el senador Chacón, sino que también hay otro grupo de 50 congresistas que radicaron otro proyecto y ellos planteaban a partir de las 8. Segundo, el proyecto del gobierno nunca ha dicho que era a las 6 de la tarde, decía a las 7 de la noche, el proyecto que se hundió. Y ellos nos habían dicho en las audiencias públicas, el gobierno nacional, que ellos podían ceder para que fuera también a partir de las 8 y no grabar tanto las pequeñas empresas, porque era lo que ellos querían, como le digo, mantenerlo por un tema netamente político, para que le pasáramos lo otro. Es que el problema nuestro de discusión no era esta parte de los trabajadores, sino todo el grueso de la reforma, que era inconstitucional, todo lo que ellos habían presentado. Ahora, la pregunta que hace usted la primera pregunta que tiene en la consulta, es una pregunta, son 2 preguntas en una, vale la pena decirlo. La una es que la jornada diurna arranque de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y que dentro de esa jornada, dentro de ese espacio, se trabajen solo 8 horas. Nadie entiende si no va a haber jornada nocturna, porque la pregunta es tan abierta, tan mal diseñada, que pareciera que no pudiera haber trabajo nocturno, sino solo diurno. Pareciera que quisieran aumentar las 8 horas que lo dicen en la primera pregunta, en los días hábiles, que son 6 a 48 horas, cuando hoy tenemos 46 para bajar 44 y llegar a 42, que es lo que está establecido. Pareciera que quisieran borrar también con eso. Es una pregunta que nadie interpreta. Pero el gobierno nunca propuso que fuera el reconocimiento desde las 6 de la tarde. Ustedes pueden ver la reforma del Congreso, del gobierno, la que se hundió, decía a partir de las 7 de la noche, que es la misma que presenta el grupo de senadores liberales, encabezados por el senador Alejandro Carlos Chacón, a diferencia de la otra que trae las 8. Pero como lo digo, es la comisión puede perfectamente. Yo no me opongo, yo incluso, si me lo preguntan, soy partidario de que empezáramos desde las 7 de la noche. La ponencia que se rindió obedece a estudios de mercado de las pequeñas empresas, que serían las que se hacen un factor. Por eso incluso agregamos un artículo que venía en la ponencia de Angélica Lozano y demás, en el sentido de hacerlo gradual en la materia de las pequeñas empresas, para que el impacto no sea tan fuerte, claro, dadas las circunstancias económicas del país. Senador, hablemos de tiempos, porque esto es muy importante. Los tiempos dan para que con este mensaje de insistencia el Senado, el Congreso, debata el mini proyecto del que usted es ponente positivo, pero da el tiempo para discutir las preguntas de la consulta popular, o cómo va a funcionar eso, porque entre otras cosas el presidente Petro va a radicar el 1 de mayo estas preguntas allí en el Congreso de la República, y entiendo, según el secretario del Senado, que tienen 20 o máximo 30 días para poder hacer la discusión. Entonces, se juntan, se cruzan. ¿Qué va a pasar con los tiempos? Se está cruzando todo. Yo no entiendo qué es lo que de fondo realmente quiere el gobierno. Va a radicar el jueves la consulta popular con 12 preguntas, que es lo que han anunciado, dentro de las cuales están estas 2 que tienen que ver con los trabajadores, pero al mismo tiempo nos manda un mensaje de insistencia para que podamos tramitar de manera urgente el proyecto que le eliminaría 2 de las preguntas de las 12 que él lleva. Pero al mismo tiempo manda a sus congresistas a que sigan presionando para la apelación de la reforma anterior. Están por 3 frentes distintos que uno no sabe a qué apunta el gobierno, qué es lo que quiere.
si lo que quiere es que se apele la reforma para ellos desmontarse de la consulta, si es que ya vieron que la consulta va a ser un fracaso, la están midiendo, no tengo idea qué es lo que lo lleva a este escenario, porque básicamente sin estos dos puntos, el resto de puntos de la consulta popular del presidente no tiene ningún sentido. Claro. Lo único que tienen para venderle a los trabajadores son estos dos puntos, que es lo que ellos han manejado, y por eso nos hundieron estos proyectos, que decía el presidente que era una contradicción, una hipocresía nuestra haber hundido la reforma, pero ahora presentar estos dos puntos. Lo mismo lo dijo el ministro Sanguino. Pero vuelvo y les digo, estos proyectos se han radicado por nosotros antes de la reforma laboral del presidente. Estamos insistiendo nosotros en un proyecto que ya había sido radicado por el Partido Liberal y otros que fueron radicados por otros partidos y que también les hundieron. Yo, por ejemplo, cuando escucho al ministro de Trabajo hablar, voy a ser un poquito, no sé si grosero, pero me van a perdonar. Cuando lo escucho me acuerdo de un amigo, un señor de un municipio aquí de Santander, un viejito que explicábamos alguna vez algún tema y un señor insistía tanto en que no entendía, que el señor dijo, es que para el bruto no hay medicamento, para el bruto no hay droga, y eso parece que le pasara al ministro de Trabajo. 8:37 a.m. El presidente Gustavo Petro ha advertido que si el Senado no discute en ese término de 30 días máximo las preguntas de la consulta, entonces podría hacerlo por decreto el gobierno. Usted y en el Congreso, los senadores, porque además esto es solamente el Senado, ¿están dispuestos a aprobar y a sacar adelante o a tomar una decisión antes de 30 días sobre la consulta? Por supuesto, ese es el plazo que tiene el Congreso para que se pronuncie si las acepta, si las acoge o no acoge las preguntas, y hay que tomar una decisión antes del plazo de 30 días. Yo creo que el Senado va a poner eso en discusión sin ningún problema, para que sea la mayoría del Senado los que digan si sí o digan si no. Y paralelamente a ello, pues irán tramitando estos proyectos, porque el tema legislativo no va a parar. Esta reforma en la Comisión Séptima, según mis cuentas, deberá anunciarse, entendería yo que martes, miércoles de la semana entrante, que hay comisión, y podrá votarse la siguiente semana o en la sesión del día siguiente. Es decir, esto en 15 días puede estar aprobado, menos de 15 días está aprobado en la Comisión Séptima y pasará a Senado para que Senado tome las decisiones correspondientes. Pero en lo de la consulta, pues se votará, se discutirá. Yo particularmente voy a votar que no a esa consulta. Me parece que es unos recursos que se acercan mucho al billón de pesos. Unos hablan de 700, 800 mil millones de pesos, más lo que va a gastar en propaganda el gobierno nacional superará el billón de pesos, que bien lo estamos necesitando nosotros para nuestros pacientes en Colombia, para los medicamentos, porque los pacientes se están muriendo porque no hay medicamentos, porque no hay atención, y creo que esa debe ser la prioridad hoy en el país, para darle atención al tema de salud. A mí me sorprende, pero bueno, termino lo de la consulta. Digo lo de la consulta, que a mí me da igual que la hagan o no, yo no le veo futuro a eso. Yo creo que el gobierno mismo sabe que no va a lograr el propósito, no va a obtener los 13 millones de votos, y la mitad más uno de esos 13 millones y medio, poco más, de votos que se requieren, y que va a ser un fracaso absoluto. Yo no sé si a través de esto es que ellos se quieren desmontar de su consulta, pero yo sí le haría una sugerencia al presidente. Más allá de que nos esté insultando, más allá de que nos gradúe como enemigos de los trabajadores, pase la página, porque la reforma laboral va a ser suplida en varias materias. Mire, el tema de las licencias de las menstruaciones de las mujeres, que también hizo alusión ayer, ya lo votamos nosotros en la Comisión Séptima del Senado, está para la plenaria del Senado, ese es un tema que va por separado. Ya aprobamos la ley de endometriosis, que tiene que ver con este mismo tema. Eso parece que la ignorancia al presidente o no le contaran lo que hace el Congreso. Ya aprobamos la ley, también acabamos de ajustarla de las empleadas del servicio doméstico en la Comisión Séptima también del Senado. Está en la agenda para la plenaria del Senado, que son temas que tienen que ver con estas mismas preguntas. Eso está en trámite, ya aprobado por la Comisión y en discusión de las plenarias, lo cual quiere decir que sus preguntas no tienen ni lógica para ser presentadas como las tienen, pero están en campaña. Yo le pedí al presidente que, lejos de graduarnos de enemigos, se dedique a resolver el tema de la salud, que es lo que más es álgido hoy para los colombianos, adicional al tema de orden público que estamos viendo, todas las masacres de nuestros policías, de nuestros uniformados,
y la toma prácticamente que está haciendo la guerrilla de todo nuestro país. Pero más allá, los colombianos los que más están sufriendo es por la salud. Y yo creo que la prioridad hoy del gobierno debería ser discutir y tramitar una reforma a la salud, que además, lo digo de antemano, lo he dicho con respeto, me dicen que soy enemigo, que estoy anunciando. No, es otra reforma que está mal hecha. ¿Que se puede corregir? Sí, pero es que no tenemos con quién hablar. No tenemos con quién concertar. Eso significa que el gobierno nunca ha querido sentarse con nosotros. Eso significa rápidamente, senador, a las 8:41 a.m, que el futuro de la reforma a la salud en la Comisión Séptima es parecido al de la reforma laboral. Pues eso fue lo que aconteció hace un año con la reforma a la salud. Le dijimos al gobierno nacional, sentémonos a revisar, ajustar lo de la UPC. Nunca nos dijeron cuánto vale la reforma. Hasta el día de hoy no nos han dicho el ministro de Hacienda, ninguno de los ministros que han pasado durante este año y medio, 2 años en el gobierno nacional en la discusión de la anterior reforma a la salud y en esta han podido ni se han atrevido a decir cuánto vale la reforma a la salud y cuáles son las fuentes de financiación. Y así, de esa manera, sin que ellos corrijan el rumbo de la reforma a la salud, yo no tengo que ser mago para saber que el futuro de esta reforma va a ser exactamente la misma que la anterior. Nosotros no tenemos con quién concertar. El ministro ayer decía en una entrevista con ustedes, y no estoy mal, que si era que yo por haber rendido ponencia estaba tendiendo puentes con el gobierno. Yo no estoy tendiendo puentes con nadie, a mí no me interesa lo que sentarme a tener acuerdos con este gobierno, me interesa tener acuerdos en los proyectos de los colombianos, sí. que el gobierno participe, se haga presente, asuma su responsabilidad y diga qué podemos corregir, a qué están dispuestos a modificar y a cambiar, o si se van a mantener como en la posición pasada, cerrada y terca de que es el documento del gobierno y ningún otro. Si ellos se mantienen en esa posición de terquedad, pues por supuesto que creo yo que el hundimiento será innegable, porque a eso nos conduce una reforma mal hecha y mal elaborada. Pero si ellos se sientan a concertar, como deben hacerlo, y no solamente con nosotros, es concertar con todos los actores del sistema, con los usuarios, con los pacientes, con los médicos, con las IPS públicas y privadas, con las EPS, con las farmacéuticas, todos ellos tienen que ver, por ejemplo, en materia de salud, que tampoco han podido ser oídos, no han sido escuchados por el gobierno nacional. El gobierno se hace oídos sordos, es lo que ellos dicen, y todo el que vote, piense, opine diferente al gobierno es enemigo del gobierno. A mí ya me graduaron así, y lo hago con orgullo, porque además le quiero decir que yo no soy ciego, yo no soy notario, yo no voto lo que el gobierno diga, yo no me arrodillo ante el gobierno, yo no estoy pidiendo nada, ni quiero nada, ni siquiera la amistad del gobierno. Para decirlo francamente, yo cumplo con mi deber legislativo, como lo ha hecho toda la Comisión Séptima. Unas mujeres que han sido agredidas por tomar posiciones, pero unas mujeres estudiosas. A mí sí. Dijo el presidente que yo, y el ministro lo repite, que qué clase de tinto les había dado yo. Los que toman tintos raros son allá ellos. Nosotros no tenemos cómo comprar, yo particularmente, a unas senadoras. Al contrario, ellas a mí me han dado luces en los estudios que ellas han realizado. Son unas mujeres berracas, estudiosas, responsables, pero agredidas hoy por el propio presidente de la República, porque no se le arrodillaron al ministro de Trabajo a aceptar las prebendas que le estaban ofreciendo. Tuvieron el criterio de poner el país por encima antes de irse a arrodillar al gobierno. Eso ha hecho la Comisión Séptima. Sí. Y por eso hoy somos enemigos del gobierno. 8:44 Nos interesa poco a mí particularmente lo que piensa el gobierno, pero vamos a seguir manteniendo una posición independiente, con estudio y con carácter en la toma de decisiones. Senador, ha sido un gusto hablar con usted en esta noche de martes, aquí en Recap Blue, hablando sobre el futuro de la consulta popular, el futuro de la reforma a la salud y esa mini reforma laboral de la que usted es ponente. Gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todos los oyentes.